Bienvenidos a Voces de la Paz, tu lugar para escuchar y enterarte de las situaciones de riesgo que perpetúan nuestra paz y la de todos en el mundo. Me complace estar con ustedes hoy para hablar de la guerra de Gaza y darle voz a todo lo que se está viviendo día a día. Soy Jimena Espinosa y me acompañan. Yo soy Nabila Figueroa. Yo soy Eduardo Bocanegra. Yo soy Jimena Garza. Yo soy Enrique Antonio. Yo soy Natalia Lira. Soy Juan Pablo de la Cruz Delgado. Bueno, y para comenzar con el tema, y por si usted en casa se ha preguntado, ¿qué está pasando en Gaza? ¿Ahora por qué pelean? ¿Qué tiene que ver Israel? ¿Por qué nadie hace nada? ¿Qué podemos hacer para ayudar? ¿Se está haciendo algo para ayudar? Creo que este es un tema muy importante y pues también se debe hablar, pues sin importar las noticias amarillistas sobre quién es el verdadero culpable o quién fue el que inició la guerra, debemos tener en cuenta las vidas, las ciudades y los hogares que se están destruyendo. Yo la verdad creo que todos nos hemos levantado y lo primero que vemos son bombardeos en ciudades, gente muriendo por este conflicto. De eso es lo que queremos hablar hoy, sobre qué hay más allá de las noticias, de los titulares, de países que quieren agravar una guerra que ya de por sí es muy trágica, dejar de lado la política y hablar sobre los verdaderos afectados, los pueblos. Imagina vivir en un país donde cada día y noche tienes la incertidumbre sobre si te atacarán de nuevo, donde cosas tan básicas como agua, comida o electricidad se han vuelto en un lujo. Esto es de lo que queremos empatizar, no de quién es el culpable. En ambos pueblos se han sufrido bajas considerables e inmensas, y lo peor es que la gente inocente que solo está ahí porque es su ciudad o es donde nacieron, están sufriendo las consecuencias de algo que ni siquiera les incumbe. Bueno, y para empezar, y que nadie se confunda, la historia de Gaza es un conflicto que tiene sus raíces a finales del siglo XXI y principios del siglo XX, con el auge del sionismo. Perdóname, Eduardo, ¿y qué es eso? El sionismo surgió a finales del siglo XXI, nació de la persecución secular de los judíos y de la necesidad de un refugio seguro para el pueblo judío. Al mismo tiempo, en el contexto más amplio de los movimientos nacionalistas en Europa, en lo que muchos posiblemente aspiraban a la autodeterminación, un movimiento que buscaba el establecimiento de un hogar nacional para el pueblo judío en Palestina, que en ese momento era parte del Imperio Otomano y estaba habitada mayoritariamente por árabes. La población de Gaza son aproximadamente unos 2 millones de personas en un territorio muy pequeño, que es un poquito similar a la mitad de la Ciudad de México. Podemos ver que es muy pequeño. Desde el 2007 ha habido muchas dificultades para importar medicinas, alimentos o combustible debido al bloqueo que sucedió en el 2007, lo cual ha causado un alto nivel de desempleo y de pobreza. Déjenme ver si entendí. ¿Los sionistas son judíos que quieren autonomía? Cabe aclarar que no todos los judíos son sionistas, ni todos los sionistas son judíos, y lo toman más como una postura política. Y los bombardeos de Israel dejan miles de civiles muertos al día, sin mencionar las grandes cantidades de daños que hay por la ciudad. Bueno, retomando el tema, la Franja de Gaza es un territorio pequeño en la costa mediterránea, que desde hace más de 70 años está en el centro del conflicto entre israelíes y palestinos. Tras la creación del Estado de Israel, en 1948, muchos palestinos fueron desplazados y Gaza quedó bajo el control de Egipto. En 1967, después de la Guerra de los 7 Días, que es una guerra que hubo en estos pues, territorios, Israel ocupó Gaza. Durante la década hubo tensiones, asentamientos israelíes y resistencias palestinas. En 2005, Israel se retiró de Gaza pero mantuvo el control de sus fronteras, espacios aéreos y mar.
Poco después, el grupo AMSA tomó el poder de allí, lo que intensificó el problema, que es lo que también causó el bloqueo en el 2007. El grupo Hamas es un movimiento militar islamista y es uno de los principales partidos políticos del territorio palestino. También hay que detallar que en Gaza se tienen dos extremos, el que está muy aprensivo con Israel y es todo lo contrario con Israel. Desde entonces, Gaza vive bloqueada por Israel y Egipto, con recurrentes enfrentamientos militares, miles de víctimas y civiles y una grave crisis humanitaria. Para Israel es un tema de seguridad, para los palestinos es una lucha por la libertad y la autodeterminación. También es de recalcar que Gaza e Israel tienen un dilema religioso. En el caso de los israelíes, ellos se proclaman como el pueblo elegido, y en sus escritos su tierra prometida es el territorio de Gaza. También cabe recalcar que hubo un dilema en el que cuando fue la primera fase de la pelea entre Israel y Gaza, las Naciones Unidas querían que todo se tomara con equidad y que tanto Israel como Gaza tuvieran su parte de tierra y que un punto intermedio y propiedad de las Naciones Unidas sería Jerusalén, ya que para los dos pueblos es importante teniendo en cuenta su estima religioso, más sin embargo, Israel no estaba de acuerdo con esto. Los bombardeos de Israel dejan miles de civiles muertos al día y eso sin mencionar las grandes cantidades de daños que esto causa en el país. Y en Israel hay miles de familias que viven con el miedo constante de esa sirena, que hace que su vida y familia estén en riesgo. Esa sirena que los hace buscar un refugio. En Gaza la vida cotidiana significa cortes de electricidad, falta de medicinas y sobre todo miedo. Miedo a un nuevo bombardeo que afecte a tu familia o tu hogar si es que aún tiene uno. Al final, son solo dos pueblos que pagan y viven bajo la sombra del conflicto. Aunque el futuro parece oscuro, hay un destello de esperanza. Organizaciones israelíes y palestinas se reúnen para hablar sobre una reconciliación. Madres que han perdido a sus hijos se abrazan en busca de consuelo y jóvenes en ambos lados que siguen soñando con una vida de paz. Esos pequeños gestos mantienen esa esperanza de algo que tal vez parezca imposible de parar cuando en realidad no lo es. Quizás no podemos parar lo que pasa en esta guerra, podemos cambiar la forma en lo que entendemos. Gaza e Israel no son titulares, no son noticias de las que podamos apartarnos y hacer como que no miramos. Son personas como tú y yo que quieren vivir en paz, en armonía, sin esperar un ataque o sin buscar un refugio a diario. Recordemos que la humanidad es el primer paso para no perder la nuestra.